Noticia fresca. La Guardia Civil Española concluye que el viaje de Delcy Eloína Rodríguez, la reina del sur, fue autorizado por el presidente de gobierno de España, el señor Pedro Sánchez. ¡Qué maravilla! El mismo de los paseos por los jardines de la Moncloa, con Edmundo a su lado, no reconociendo su investidura como presidente electo y que además, luego de su viaje de China, dijo que lo del asilo era por mera compasión humanitaria. Este mismo Pedro Sánchez que mentía descaradamente en el Congreso de España. La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo, y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? Sí, señor Sánchez, yo lamento muchísimo la respuesta. No me lo pone fácil hoy. Pero también quien me conoce sabe que no me he callado nunca una verdad, aunque duela mucho escucharla, al que tengo enfrente. Y hoy por la tarde no me queda más remedio que decirle a usted la verdad. Señor Sánchez, la mentira es la peor cualidad de cualquier político. Peor incluso que la ineficacia. Y usted, señor Sánchez, sin ponerse colorado ni una sola vez, miente. En todo caso, señor Sánchez, el episodio de Delcy y de Ábalos no sucedió en el limbo, ni sucedió en el país de nunca jamás. Que es que sucedió aquí, en suelo español y europeo. Y por eso alguien tuvo que darle la instrucción al señor Ábalos para saltarse la torera la instrucción de Bruselas que impide a personas como ese número 2, esa señora número 2 de Maduro, pisar nuestro país, porque ha vulnerado sustancialmente los derechos humanos y por eso cae sobre ella esa sanción. Y a mí me parece que sobre quién dio esta instrucción al señor Ábalos, parece muy claro, señor Sánchez, que fue usted. Señor Sánchez, volvamos a lo importante. Lo normal en un país democrático hubiese sido que el señor Ábalos hubiese dimitido. Si no, que lo hubiera cesado usted. Pero claro, ¿cómo va a cesar usted al señor Ábalos si tendría que cesar también al que parece que dio la instrucción al señor Ábalos, es decir, a usted mismo? Es imposible. A su lado, el coletas, Pablo Iglesias, el que financió toda su campaña con el dinero de los venezolanos, malversado por Hugo Chávez. Bueno, recordar es vivir. Pero a ver, los pongo en contexto. Pedro Sánchez conoció la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España 4 días antes del vuelo que le llevó de Caracas al aeropuerto de Barajas. Y este le habría dado el visto bueno al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Esto lo revela la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española en su último informe remitido al juez instructor del caso Koldo. Ábalos envió a su asesor Koldo García una conversación que había tenido con el propio Pedro Sánchez por mensajes a las 11:07 de la noche del 16 de enero de 2020. Esta decía: la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas nos ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda, le decía el ministro a Sánchez, quien respondió con un escueto:
Bien, a esta información. El ministro de Transporte indicó a su asesor lo siguiente: ya ves que Sánchez no me ha dicho nada, pero al menos no me pone pegas, queriendo decir que no le había dicho que no. La unidad de investigaciones precisa al juez en su informe que de esta manera se aprecia cómo, a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente de gobierno para la visita de Delcy. Tras el intercambio de mensajes, el asesor del ministro inició los trámites ordinarios que se suponen en la visita de cualquier autoridad extranjera, pese a que la número 2 de Maduro, tenía prohibición de entrada en el espacio de Schengen debido a las sanciones impuestas en ese momento por la Unión Europea. Para ello, Koldo contactó el 19 de enero, un día antes de la llegada de Delcy, con Rafael Pérez Ruiz, el jefe del gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Los agentes hacen hincapié también al magistrado en que Víctor de Aldama se habría valido de las más altas instancias del MITMA, en referencia al departamento de Ábalos, esto para organizar este viaje. Pues bien, en este sentido hay mensajes entre ambos del 12 de enero y el 19 de enero. Ese día ambos discutieron qué motivación oficial iban a dar o iban a anunciar sobre el viaje pese a la ilegalidad del mismo, ya que las sanciones europeas están en vigor. O sea, ¿con qué iban a mentir? ¿Cuál era la excusa? Pues bien, Delcy le señaló a Aldama dos posibilidades. Opción 1, vine a Fitur. Opción 2, el gobierno quiere explicar o explorar mecanismos para alentar una negociación. La palabrita preferida de los Rodríguez. Tras ello, el comisionista contestó: déjame que consulte y te digo. Y unos minutos más tarde le confirmó: sí, Fitur, un viaje privado y médico. La forma perfecta de mentirle en la cara a todo el mundo. En ese lapso de tiempo, entre un mensaje y otro, Aldama se dirigió a Koldo, el cual confirmaba la primera de las opciones. La excusa era Fitur. El intercambio de correos siguió tras la polémica de su fallida visita a España el día 20. Se han localizado mensajes entre Delcy y Aldama, donde este último, tras las preguntas sobre cómo se encontraba Ábalos, dejaba constancia del malestar del presidente de gobierno por este asunto. Concretamente, el 12 de febrero de 2020, cuando aún no se había cumplido un mes del Delcy Gate, la número 2 de Maduro le envió un mensaje al comisionista. Delcy le decía: ¿cómo está el jefe?, refiriéndose a Ábalos. Bueno, le respondía, hoy no es su mejor día. Ayer, en la madrugada, tuve unas palabras muy duras con él y hoy todo ha salido bien. Pero es que el miércoles que viene se vota en el Congreso su dimisión. Solo tenía un propósito y un contenido de ese encuentro, que yo no considero reunión porque una reunión es otra cosa, pero en fin, es igual. Si todo es un... el propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Por lo tanto, si tengo que conseguir eso, no estoy como para hablar de otras cosas que ni me van ni me vienen y para lo que yo no tenía ninguna competencia. Vale. Y señor Ábalos, ¿qué pintaba el señor Víctor de Aldama en aquella reunión y el señor Koldo con usted? Bueno, Koldo me llevó al aeropuerto a esas horas. ¿Quién, Víctor de Aldama o el señor Koldo? El señor Koldo, el señor Koldo. Y de hecho, pues había actos incluso pues de partido, que yo no quería ir con coche oficial, por ejemplo, porque no solamente en esa ocasión, y él me llevaba con un coche de partido. ¿Y por qué no quería? Quiero decir que no era la única ocasión que el señor Koldo me podía llevar a un sitio. ¿Usted informó a Pedro Sánchez de la visita de la señora esta, de la tal Delcy Rodríguez, de la vicepresidenta? Porque, hombre, tratándose de una vicepresidenta de un gobierno, es una visita importante que el señor presidente debería haber conocido en su día, ¿no? Por supuesto, y él además no solamente eso, sino que hizo también público que efectivamente yo había atendido una misión diplomática y con éxito. ¿Lo calificaría usted de misión diplomática? ¿Usted cómo lo calificaría? ¿Misión de guerra? Pero una misión diplomática, señor Ábalos... Es una vicepresidenta de un gobierno reconocido por España con el que tenemos relaciones, le guste a usted o no le guste. No me gusta nada. Ya lo sé, eso lo deduzco, pero que aun no gustándole... Mire, a mí hay muchos regímenes que tampoco me gustan. Ya que me pregunta, pues me pregunta, me hace observación, pues no me gusta. Digamos, el respeto debido a unas relaciones diplomáticas. En este caso... A mí no. En este caso, bastante es decirle a la vicepresidenta de otro país, por favor, no puede bajar. ¿Entiendes? Dentro de lo que es
el respeto, en el marco del respeto, y se tiene que hacer así, porque con ese país mantenemos relaciones, tenemos embajadas. No saldrá adelante y por eso él está tranquilo, pero el día de hoy es complicado. Asimismo, la investigación de la UCO sobre la trama del caso Coldo revela que la vicepresidenta de Venezuela no solo tenía previsto llegar al aeropuerto madrileño de Barajas en enero de 2020, sino que además pensaba reunirse en un restaurante de la capital con algunos ministros, entre ellos el de Sanidad. La agenda de ese día que Aldama trasladó a las autoridades venezolanas, actuando como intermediario en el polémico viaje de Delcy, no menciona explícitamente el nombre de Salvador Illa, pero sí habla de una cena que se tendría que celebrar el día 20 de enero de 2020 entre Delcy y el ministro de Sanidad en un restaurante cerrado. ¿Saben? Como los capos de la mafia. Esto en Madrid. Pues bien, el cronograma de Aldama, recogido en el informe de la unidad de la Guardia Civil, menciona literalmente cena en un restaurante cerrado para nosotros con todos los ministros y viene también el ministro de Sanidad. Cabe señalar que la simple entrada en territorio español de Delcy Rodríguez representaba una violación de la normativa europea al estar sancionada por esta misma. La cena a la que tenía que acudir Delcy Rodríguez se debía celebrar, en este informe, poco después de su aterrizaje a Barajas. Concretamente al día siguiente, lo que fijaba esta para el lunes a las 9:30 de la noche del 20 de enero de ese año. Es más, esa cita estaba prevista después de otro encuentro confidencial en el despacho del jefe, que tenía que celebrarse a las 20 horas o a las 8 de la noche de ese mismo día, hora y media antes. El informe de la UCO relaciona la figura del jefe mencionado por Aldama como el propio ministro Ábalos, quien acudió al aeropuerto de Barajas para recibir en primera persona a Delcy. Tras las primeras publicaciones periodísticas, el entonces ministro intentó negar esa reunión con la mandataria venezolana, pero la UCO acabó confirmándola en su investigación. Ahora bien, Víctor Aldama, principal comisionista de la trama Coldo, negoció personalmente con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, escuche bien, la compra de 104 barras de oro del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, Fonden. Esto para Bancasa S.A. por el valor de 68 millones y medio de dólares, o lo que serían 62 millones y medio de euros. El contrato de compra-venta tiene una fecha de creación 27 de diciembre de 2019 y en él se estipula una cláusula cuarta que la entrega del oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020. Sí, el oro de nosotros los venezolanos. Aldama envió fotos a Delcy el 28 de diciembre de 2019 de esta operación. Entre ellos se localiza una captura de pantalla y un archivo PDF referidos a un plan de vuelo con origen, escuche bien, en Moscú, el día 1 de enero de 2020, y destino Caracas, el día 3 de ese mes, a través de Zambia. El propio Aldama envió un mensaje a Delcy informándola de la compra de ese oro nuestro venezolano. Le colocaba, no te dije, es lo amarillo, ya está todo listo, y el jueves sale para los 350. Eso le dijo la vicepresidenta de Venezuela y la UCO explica al magistrado que de esta forma podrían referirse al oro, identificándolo como amarillo, que saldría el jueves 2 de enero de 2020 con plan de vuelo ya reseñado desde la capital rusa. Aldama tenía en uno de sus dispositivos móviles el documento de vuelo emitido por el Departamento de Aviación Civil de Zambia para que esta operación se llevara a cabo y Zambia perteneciera al entramado de la compra y venta de oro. En él se indican los detalles del plan de vuelo entre Moscú y Caracas. Así, el 1 de enero de 2020 salió el avión desde la capital rusa con destino al país africano y al día siguiente voló desde Zambia a Venezuela, donde llegó el 3 de enero. Este avión, oído, tripulado por ciudadanos rusos. En total viajaban 16 personas, todos rusos. Especificaron ellos que la carga que transportaban eran 4.000 kilos de suministros sanitarios.
Vaya usted qué hacer sanitariamente con el oro, ¿no? Además, los agentes de la Guardia Civil hacen hincapié en la relación de complicidad entre Aldama y Delcy, así como la posición privilegiada de Aldama, hasta el punto de que el comisionista de la trama llegó a orquestar su visita a España el día 20 de enero, que luego desembocó en el conocido Delcy Gate. Por ejemplo, el 27 de diciembre de 2019 mantienen una conversación sobre una posible reunión telefónica entre él, el jefe, Ábalos, y el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero Delcy le comunicó al comisionista que no tenían agenda disponible, a lo que Aldama contestó: ah, ok, vale, tú me dices y nosotros estaremos un buen rato con él. En este caso, cuando dice nosotros, la UCO advierte al juez instructor que pudiera referirse a otro ciudadano venezolano que asiste con Aldama a la reunión. Acto seguido, le replicó: perfecto, ve, eso decía el mensaje. Y el empresario Zamorano respondió casi de inmediato: si no hablas tú con él, que eres la jefa. Ja, 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 ja. Pareciera el guión de una película de mafiosos. Es el guión de una película de mafiosos. Este caso pica y se extiende y promete salpicar a Raquel y todo aquel. Así que suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta y dale like para que esta información llegue a ti y a todo el mundo, porque esas caretas se tienen que seguir cayendo. Señores, gracias por estar allí. Esto fue